Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres tú el que está en el centro, no somos nosotros, y nos queremos esconder detrás de ti. Señor, que sea tu gloria la que sea vista, no sean palabras de hombre, sino que sea tu palabra, y que sea siempre usada para el propósito para el cual la envías. Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor. Somos tuyos y estamos en este momento queriendo capacitarnos para entender cuál es el plan tuyo para el mundo y cuál es el propósito para el cual tú nos creaste en relación a ese plan. Señor, ayúdanos en esta noche a poder comprender, Señor, que tenemos un rol específico también como enviadores. Y así como tú enviaste a tu Hijo, en Juan 17 dice que Jesús nos envía a nosotros. Como tú me enviaste a mí, al mundo, así yo los envío al mundo. Señor, somos enviados, en primer lugar por ti, y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y también a ser enviadores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Entendiendo, queridos hermanos, que han recibido el material al inicio de esta semana y que lo han podido leer, mi intención es profundizar un poquito más acerca de este capítulo. Ya hemos visto los anteriores respecto al mundo de Dios, hemos visto la necesidad del mundo, especialmente en la parte de la ventana 1040. La palabra clave es acceso al Evangelio. Los menos alcanzados son aquellos que no tienen acceso al Evangelio. Hemos aprendido la semana pasada acerca de orar y orar para que Dios envíe obreros a la mies y orar por nuestros misioneros y orar por los no alcanzados. Y en esta oportunidad nos toca la parte del enviar. Miren, en la oración recién el Señor me movía a ese texto, ¿no? Que está en Juan capítulo 17, la oración intercesora de Jesús antes de la cruz, y Él dice, como tú me enviaste a mí, así yo los envío a ellos, al mundo. Es así, es como el Señor lo envió a Jesucristo al mundo, nosotros somos enviados por Él. Es el Señor el que envía y el que nos envía. Claramente la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un envío que hace el Señor. La palabra enviar aparece permanentemente en la Biblia. Jonás es enviado, Moisés es enviado, Abraham, sal de tu tierra, enviado también, el apóstol Pablo enviado, y nosotros somos enviados. Como el Padre envió al Hijo, así somos enviados también nosotros. Vamos a leer el texto base del cual se trata este capítulo. Está en Romanos capítulo 10, verso 14 al 15, lo pueden ver ahí. Yo lo voy a leer también de acá de la Biblia. Y es el apóstol Pablo el que, escribiéndole a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente. Romanos capítulo 10. Voy a leer del versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y acá empieza una serie de preguntas y están encadenadas unas a otras. El que invoca al Señor es salvo. Y empieza con esa pregunta. Es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene ya mismo la respuesta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Este invocar, es decir, expresar con nuestros labios lo que creemos en el corazón, solamente puede invocarle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como Salvador aquel que cree. Es decir, el verbo, yo puse ahí en negrita, invocar, es expresar, de la abundancia del corazón habla la boca, dice Proverbios 4.
Y cuando el Señor llena nuestra vida, nuestro corazón de su presencia, lo invocamos. Ahora bien, ¿cómo invocarán, cómo expresarán lo que tienen dentro del corazón si no lo creen? No puede una persona sin Cristo invocarle. Por eso la segunda pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque para creer hay que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oírla con nuestros oídos espirituales, muchas veces no la escuchamos audible, pero ¿cuántas veces hemos repartido folletos o la palabra de Dios ilumina el corazón? Es el oído espiritual que escucha el llamado de Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero la mayor cantidad de veces que escuchamos que alguien se convierte o cree en Jesucristo es porque alguien le habla. Para que se invoque tiene que haber alguien que cree. Para que invocar hay que creer. Para creer hay que escuchar. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y para escuchar alguien tiene que hablarlo. Y Pablo se pregunta, ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique? Recuerdo que en una de las charlas, estuve en la charla de Stanley Clark, y cuando hablaba de la ventana de 40, dice, no hay cristianos porque no les predicamos. No es que no se convierten porque no quieren, es que no pueden. Y la última pregunta es, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esa palabra, enviados, nos hace acordar a lo que veníamos escuchando en Jesús mismo, que dice, como me envió el Padre, así yo los envío. Ahora bien, sabemos que el Señor es el que nos envía, pero acá la pregunta es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados, ¿por quién? Y la respuesta está en la palabra de Dios. La Biblia explica la Biblia. Y vamos a ver en la palabra de Dios, y lo habrán visto en el Explore, la cantidad de veces que se nombra, y especialmente al apóstol Pablo, hablando acerca de que es la iglesia la que encomienda, la que envía. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos, en el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo separa y marca a Pablo y a su primer compañero para ir a la obra misionera? Y es la iglesia la que envía. No hay llaneros solitarios en la vida, en el cuerpo de Cristo. No es sentí y voy solo. No. Hay alguien que es llamado y que todos somos llamados, pero es la iglesia la que envía. Acá quisiera hacer un repaso respecto a esto que dice también el Explore. Dice, no hay equipo A y equipo B. ¿Se acuerdan lo que les conté en mi testimonio? Me sentía un poco frustrado. ¿Y cómo puede ser? No soy llamado, se me cierran las puertas para salir al campo misionero. Y después me di cuenta, yo estoy de este lado, sosteniendo la cuerda. Soy parte del equipo de los que enviamos. No hay un equipo A y un equipo B. Mire lo que dicen, y ahora voy a recomendar un par de libros esta noche. El primer libro que voy a recomendar, claramente muchos de ustedes lo conocen, Sirviendo al enviar obreros, de Neil Pirolo. En este momento, quizás alguno de ustedes esté participando en lo que es el cuidado integral, este curso que se está dando por Zoom también. Miren lo que dice este libro. El autor, misionero también, y de acuerdo al estudio que hizo y al análisis de la cantidad de misioneros que volvían anticipadamente del campo, escribió este libro, guiado por el Señor. Y dice lo siguiente: los que van y los que sirven, enviando a los que van, son como dos unidades en el mismo equipo de alcance transcultural. Todos son igualmente importantes. Todos están involucrados de manera vital en el cumplimiento de la Gran Comisión. Todos están dinámicamente integrados y están caminando hacia la misma meta. Y todos tienen segura la victoria, porque los que están en la obra de Dios están en el equipo ganador. Sirviendo al enviado obreros, de Neil Pirolo.
No hay equipo B, hay equipo B. Estamos todos como un cuerpo llamados a llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque si el brazo se extiende para que la mano llegue, el brazo se tiene que mover. Es por eso que el envío misionero se trata de un equipo de trabajo en el cual, especialmente en las áreas menos alcanzadas, con menos acceso al Evangelio, son aquellos que están quizás, le podríamos decir detrás de escena, pero no están así. Es apoyando y sirviendo al obrero que va. Miren, la gran comisión no está separada del gran mandamiento. La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos llamados a amarnos entre nosotros y a cuidarnos entre nosotros. El enviador, dice el Explore, es la persona que aprovecha su carrera, dinero, habilidades, influencia para enviar y apoyar a otros en el ministerio transcultural. Y acá quiero hacer un parate. Yo tengo otra concepción, además de no solamente al ministerio transcultural. Y voy a ir a un pasaje de otro libro que voy a recomendar ahora. Pero creo que todos somos enviados. Primeramente así lo dice la palabra de Dios. Lo estuvimos escuchando. Jesús nos envía. Entonces, no solamente al ministerio transcultural, sino vayamos donde vayamos, somos enviados como cuerpo de Cristo. En otro libro que después voy a recomendar, se habla de un pastor en una iglesia que al principio del momento escolar, y eso pasa en muchas iglesias, hacen pasar a los maestros, a los profesores, y oran por ellos. Va a comenzar la escuela dominical, pero no solamente la escuela dominical, aquellos que van a trabajar, bueno, que Dios les bendiga, y que los acompañamos, los estamos enviando. ¿Y por qué no? Y este hermano llamó en un momento a todos aquellos que trabajaban en la construcción. Vamos a orar por ustedes, los enviamos. Vamos a llamar a todos los que trabajan en salud. Vamos a trabajar a todos los que trabajan en oficinas, a los que están en sus casas, a los que están, porque todos somos enviados a alguna parte. Ahora, el enviador es la persona que apoya al enviado. Hubo un misionero llamado Guillermo Carey, o William Carey, y el segundo libro que voy a recomendar es este. ¿Está bien? Esta es pertenece a una serie de varios libros de la editorial de Jucum. Y Guillermo Carey sería como el pionero de la ola moderna de las misiones, aunque es de varios siglos atrás, llamado el padre de las misiones modernas justamente, y con un grupo de hermanos estaban hablando acerca de los perdidos y de aquellos que no tenían acceso al Evangelio en la India. Cuando él dijo, quiero ir a la India, un miembro de su iglesia le dijo, siéntese jovencito, si Dios quiere salvar a los perdidos tan lejos, lo hará sin su ayuda y sin la mía. Eso que quizás escuchó hace cientos de años, perdón, aún se resuena en algunas iglesias, con falta de visión misionera. Y un grupo de hermanos estaban hablando, intercediendo y orando por esta situación, cuando se preguntaban, ¿quién irá? Y Guillermo Carey dice, yo iré. Y le dicen, sí, debes ir, hay una mina de oro representada en almas que esperan las buenas nuevas en la India. Y Guillermo Carey dijo, yo bajaré a la mina, replicó Williams, si ustedes todos sujetan las cuerdas para que yo descienda. Porque para descender a rescatar en un pozo no es solamente el que baja, sino el que sostiene la cuerda. Y el enviador es aquel que sostiene la cuerda. Realmente es una gran bendición saber de que hay iglesias que entendiendo este llamado a ser enviadores,
estamos comprendiendo de que los misioneros no van solos, sino que son enviados. La iglesia local tiene una responsabilidad grande, que es de enviar, y nosotros podemos ser parte de eso. Ahora bien, el primer libro que mencioné habla de 6 áreas de apoyo o de envío a los misioneros. La primera es el equipo de apoyo emocional, espiritual y pastoral. Son aquellos que están ayudando al misionero en toda esta área. No, se dice que de cada soldado que está al frente de batalla, hay 9 o 10 personas que están atrás en la parte logística de alcanzarle todas las necesidades que tiene. En el caso del misionero, el equipo de apoyo emocional es aquel que lo está acompañando y velando y cuidando en toda esta área. Es aquel que quizás en un momento de debilidad lo está acompañando de oración, le manda notas de aliento, se acuerda cuando uno de sus hijos cumpleaños, en las fechas importantes se comunica, sabe cómo está, lo acompaña en las alegrías y las tristezas. Es aquel que está en el equipo de apoyo emocional. El segundo es el equipo de comunicación. Este libro habla acerca de y la importancia de mantener una comunicación entre el obrero en el campo y la iglesia local o la iglesia en su país de origen. ¿Cuántas veces hemos escuchado quizás de misioneros que se han terminado de desligar de su iglesia local por falta de comunicación, por falta de apoyo, quizás de ambos lados, tanto del misionero como de aquel que envía? Por eso es tan importante la comunicación, y en este aspecto depende a dónde esté el misionero, la comunicación tiene que ser manejada de una manera o de otra. Cuando son países de difícil o de acceso creativo, la comunicación es diferente a quizás un país en donde la libertad religiosa está permitido predicar el evangelio en forma libre. El otro equipo es el equipo de organización. Es aquel equipo que trabaja en la organización para ayudarle en la logística, a la hora de llevarlo al aeropuerto, de trabajar en la parte quizás de la familia que queda, de una casa que queda que hay que alquilar, de ayudarlo con las vacunas que tiene que ponerse, con los documentos. Organiza y está ayudándolo al misionero en todas aquellas cosas que son, a veces hasta pensamos que no son importantes. Y decimos, bueno, pero llevar a un misionero al aeropuerto, algo de remisero, o organizarle que hace poco con una familia que están sirviendo entre inmigrantes musulmanes en un país, me llama y dice, Hernán, necesitamos dar de baja el celular, nos olvidamos, algo pasó, bueno, en la organización, y estuvimos trabajando allí, esas pequeñas cosas para que el misionero esté tranquilo de que hay un equipo que lo está ayudando, el equipo de organización. ¿Cuán importante el equipo de oración? El equipo de oración para cubrir al misionero en toda la parte de oración y de, como se hablaba la semana pasada, de ayuno, de acompañarlo en todo este sub y baja a veces emocional. Queridos hermanos, los misioneros no son superhéroes, son personas con debilidades como nosotros y necesitan que estemos orando por ellos. El apóstol Pablo permanentemente le decía a la iglesia en Filipos, en Colosas, doy gracias a ustedes que me acompañan y sé de la oración que tienen por mí. El equipo de oración, de apoyo económico, aquellos que lo sustentan, que están buscando financieramente cómo solventar y cómo apoyar económicamente a los misioneros. ¿Se acuerdan de Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús tenía a aquellos que lo apoyaban económicamente. El apóstol Pablo, que tenía su trabajo como hacedor de tiendas, también tenía gente que lo apoyaba económicamente, lo vemos
Él decía, sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. En todo soy agradecido. Pero gracias a Dios por aquellas personas que lo acogían en sus casas, lo cobijaban, lo cuidaban, el equipo de apoyo económico. Todo esto que podemos ver, miren, este taller lo hemos dado varias veces en diferentes oportunidades y a mí me gusta hacer algo que es separar a la gente, bueno, ahora en la pandemia no podemos hacer, separar para ver ideas, tormenta de ideas, saber qué se puede hacer con los misioneros para apoyarlos en forma emocional, comunicación, organización, relación económica, y salen tantas ideas de jóvenes que dicen, podemos cocinar empanadas para vender para apoyar a los misioneros. Podemos hacer un grupo de WhatsApp, podemos hacer un newsletter para que esté en la iglesia, podemos hacer una cartelera, podemos organizarlos para llevarlos a hacerle una cena especial, podemos cuidarlos de esta manera. Ahora bien, hay una última área que se llama la de retorno. Y lo vamos a ver ahora. Miren, ¿saben por qué? Porque no se trata solamente de enviar. Y acá voy a ir a la parte económica. ¿Saben qué? Los latinos somos emocionales, somos de estar diciendo, vamos a ir, sí, vamos, ahí estamos, te apoyamos en oración, te apoyamos económicamente, y le decíamos, bueno, enero, febrero, marzo, y nos caemos. Y necesitamos tiempo para esto. Quizás en la cultura anglosajona dicen, te vamos a apoyar con 10 euros. Y 10 euros durante 15 años. Y mantienen eso. Tenemos que aprender y tenemos que tener una cultura de envío responsable a nuestros misioneros. Y el último es el de retorno. Miren por qué. Porque el envío misionero no es alguien que, bueno, te enviamos, lo despedimos en el aeropuerto, allá se va, Dios te bendiga, nuestras oraciones van con vos, contanos cómo va después en algún momento y te esperamos en unos años. No se trata de eso. Miren, existe una curva que se llama la curva de vida misional en el tiempo, que esto no es solamente para los misioneros, aquellos expatriados de empresas de expatriados y tiene la oportunidad por el trabajo de visualizarlo, que existen 3 áreas bien claras y marcadas de lo que sería el envío misionero. Presten atención, por favor, porque es muy interesante. Estas se les llaman las fases de adaptación cultural. Como verán, es una línea, es en función del tiempo. La primera etapa es la etapa previo a salir al campo misionero. Al principio, desde cuando arranca el llamado a las misiones y el hablar con el pastor, y el hablar con la iglesia y el prepararse, es todo un tiempo previo. Pero después empieza a acercarse el tiempo de la salida y empiezan los altos y bajos antes de la partida. Y ahí está, ¿no? Está el misionero o está la familia misionera que está por salir al campo misionero y está con las emociones en el aire y a veces en el piso. Y especialmente porque también esto es lucha espiritual. ¿Está bien? Y tenemos aquel que voy a extrañar la milanesa de mi mamá, no merezco salir al campo misionero, no soy nadie, no estoy seguro del llamado, qué va a pasar con mis amigos, estoy seguro de lo que estoy haciendo o es una locura. Es decir, todo ese proceso tiene que haber también antes de la salida un equipo de apoyo que lo esté acompañando al misionero, para asegurar que todo este tiempo esté firme en el Señor y firme en su llamado. Y ahí llega el misionero, prepara las valijas y el equipo lo acompaña y ya hizo el presupuesto, el equipo financiero ya lo ayudó a armar el presupuesto, otros lo ayudaron a que se den las vacunas, otros dicen quédate tranquilo, vamos a estar acá con tal tema que lo dejás acá en Argentina, por ejemplo. Y llega un momento que llega y las emociones están por el aire y se va a Ezeiza y empieza lo que es la luna de miel. Y ahí llega el misionero con todas sus valijas
y llega al campo y empieza a ver los carteles y dice, qué lindo esto, no entiendo nada, todo lo que aprendí allá lo estoy viendo ahora, a ver esas letras y empieza a sentir los olores, porque todos los sentidos en otra cultura empiezan a verse, el olor es diferente, las letras son diferentes, se escucha diferente, la comida es diferente. Y al principio es una luna de miel, porque el misionero o el obrero, cuando va a otra cultura, y a veces nos pasa, quizás yo lo he hecho más que nada laboralmente, es todo una luna de miel. Uy, qué lindo acá, que no se entiende las letras de nada, o explícame de vuelta, y quizás en la iglesia ya se había preparado acá en Argentina o en su país de origen, pero cuando llega allá es todo muy lindo. Es verdad, me habían dicho que no había agua caliente. Qué lindo, no hay agua caliente. Oh, el baño está a 5 cuadras, no importa. Es todo nuevo, es todo lindo, pero todo eso en algún momento cae. Y no por una cuestión de debilidad del misionero. Esto le pasa a todos. Esto va a pasar. Se llama choque transcultural. Y ese choque transcultural empieza y el primer día, el segundo día, a los 15 días, y no sale agua caliente, y me quiero bañar. Quizás a algunos les agarra al mes, a otros les agarra más tarde, pero se empieza a extrañar, se empieza a dudar acerca del trabajo en el equipo, cómo estoy insertándome en la cultura, y el equipo de envío tiene que entender que el misionero está viviendo esa etapa. Con Susan decimos siempre que la vida del misionero es bastante expuesta y hay que cuidarla, y hay que cuidarlo. Es allí donde entra el bajón y muchos vuelven. Esa curva ahí abajo, se habla de que muchos, y hay estadísticas, que esas estadísticas, atrás de esas estadísticas hay personas de que vuelven frustrados porque pensaron que era un problema propio o porque la iglesia no los entendió, y el obrero vuelve frustrado. Pero aquellos que sobrepasan esto y con la ayuda del equipo de apoyo y de los enviadores pueden pasar nuevamente esa etapa y adaptarse a la nueva cultura. Esto es un gráfico y es un gráfico modelo. Puede ser que nuevamente esa curva aparezca años más adelante. Hace unos 7 meses estuvimos en contacto con unos misioneros en el mundo árabe, en el mundo musulmán, perdón. Después de 10 años de estar allí, sirviendo entre los pobres más pobres de la tierra, a través de una organización que se enfoca en esa área, misioneros a muy largo plazo empezaron a tener un desánimo muy grande, especialmente porque veían que los equipos que venían, estaban muy poco tiempo y se iban. Entonces no lograban, nosotros en OM somos de fomentar mucho los viajes a corto plazo, ¿está bien? Para tener experiencia misionera, pero a veces en algunos lugares es necesario que haya un tiempo de misioneros a largo plazo. Y este matrimonio estaba preocupado por eso y decían, si no vemos esto resuelto, nos vamos, ya no vemos fruto. Después de tantos años y nos está costando, vienen equipos y se van, estamos orando, y bueno, ese fue un tiempo también de bajón, en el cual el equipo de apoyo estuvimos orando por ellos, alentándolos y pudieron salir. Ese tiempo ya no es un choque cultural agudo, sino es un choque cultural crónico, y puede ser ministerial también. ¿Está bien? Especialmente en esta etapa, la iglesia cuando no entiende esto de ¿y cuándo viene el primer convertido? ¿Y cuándo viene el primer convertido? Y son tantos años de estar haciendo el trabajo misionero y estar en el campo, llega un tiempo, eso hay que entenderlo. Tenemos que estar, somos todos los que vamos. Estamos todos viviendo este proceso, no es él o el matrimonio o la familia, vamos todos como iglesia con ellos. Ahora ese tiempo de adaptación llega y somos responsables por acompañarlos en ese proceso en todas las áreas que estuvimos conversando. Y llega después el tiempo del regreso. Puede ser un tiempo de regreso puntual, donde se termina el tiempo de servicio, o puede ser un tiempo ya de regreso definitivo. A veces es para descanso, y vienen altos y bajos antes del regreso. Altos porque
¿Y cómo estarán mis amigos? Y quiero volver a casa. ¿Y qué lindo va a ser de vuelta comer una milanesa, sentarme con mis amigos? Pero ¿quién se va a quedar con ellos? ¿Quién va a estar, quién va a ocupar acá el lugar que tanto las relaciones que hemos construido? ¿Qué pasa con este niño que estuve no sé, en el centro de salud cuidándolo desde bebé? Y empiezan esos altos y bajos también. Eso es normal antes de volver a la cultura original. Y ese entusiasmo por volver llega ahí al aeropuerto y no lo está esperando nadie, quizás. O el equipo de apoyo está ahí. Y miren lo que pasa. Al principio todo bien, pero fíjense que se repite la curva de la luna de miel. ¿Qué pasa? Hay otro libro que no lo tengo acá, lo tengo en la biblioteca, pero está en inglés, lamentablemente no está en español, se llama Reentry. Porque ocurre lo que se llama el choque inverso a la cultura. Es decir, después de haber estado un tiempo prolongado en la otra cultura, la cultura de recepción, cuando vuelve al país de origen, quizás vuelve y ya su pieza está ocupada, ya sus amigos están todos casados, ya hay algunos que han vuelto y la iglesia estaba dividida, hay otros que regresan y vienen de un país con tanta necesidad que les choca. Te queremos dar la bienvenida, hacemos una cena con vos, vamos bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero al patio de comidas y comemos. Y hemos escuchado historias de misioneros que viendo la cultura original les choca tanto que se aíslan y necesitan tiempo para ellos y extrañan la otra cultura y quieren volverse. Y ese tiempo también es necesario que como equipo de apoyo estemos, hasta que logre adaptarse. Esto es algo normal que sucede en la vida de un obrero transcultural sobre todas las cosas. Es algo normal, el antes, el durante y el momento del regreso. Hay tantas historias. Y miren, ¿saben qué? Como argentinos estamos aprendiendo a enviar a misioneros. Y es por eso que la iglesia, animamos a que la iglesia no solamente envíe, también cuide. Y esta frase que está más pequeña, pero debería ser más grande, es: tenemos que aprender a tener un envío misionero responsable. Estamos enviando a un hermano de nuestra iglesia, a una familia. Hay que cuidarlos. Y ya voy a mostrar en esta última parte un material que lo armó alguien del equipo de OM y en su permiso lo quiero compartir. Y es esto, miren, la iglesia local y los misioneros en la obra misionera. Como vimos, encomienda, en Hechos 13 aparece que encomienda, oramos, sostiene económicamente, pero cuida. Y el apóstol Pablo agradece a Epafras, agradece a las familias que no solamente lo enviaron, lo cuidaron. Por eso no solamente tenemos que enviar, esto se llama el cuidado integral del misionero. ¿Está bien? Y como enviadores tenemos que aprender. Hay algunos ejemplos aquí, miren, Estefanas, Gallo, muchos otros, habla Pablo, después este PowerPoint lo van a tener seguramente a través de Marcus. Ahí tenemos ejemplos de cómo Pablo habla acerca del cuidado de los obreros. No es solamente enviarlos, Dios te bendiga, sino que es acompañarlos en todo el proceso. Aún, miren, desde el antes, desde la preparación. Si sabemos que hay un matrimonio, alguien que está llamado a la obra misionera, hay que prepararlo, acompañarlo desde el seminario, desde el estudio y hasta el final. Misioneros que, acompañados al regreso, hasta que se adapten. Algunos cuando vuelven, la iglesia, bueno, ya arreglate ahora, hay que adaptarlos a los nuevos ministerios, adaptarlos a quizás si está buscando trabajo, ayudarlos a buscarle trabajo. Tenemos que aprender de esto también. Miren, último gráfico que vamos a mostrar. Misionero, acá hay como una definición de corto plazo de 1 o 2 años, o de largo plazo más de 2 años, esto no está escrito en piedra.
es una persona enviada transculturalmente por la Iglesia para realizar una tarea relacionada con la Gran Comisión, es simplemente una definición. Hay otros que no lo tienen de esa manera, nosotros le llamamos de esta manera. Los enviadores, aquellos que están en la parte administrativa, miembros de la Iglesia. ¿Te acuerdas que dijimos de 9 a 1? Bueno, ahí está, 10 a 1, ¿está bien? Pablo, cuando uno lee las epístolas, hay cerca de 70 personas que están apoyando a Pablo de alguna manera u otra, en comunicación, difusión, en eventos especiales con los hijos, la familia, grupos de apoyo, visitan el campo. ¿Cuán importante es ir a visitar a nuestros misioneros en el campo? Bueno, ahora con esto no se puede, pero miren, ¿saben lo que hicimos hace poco con el grupo de jóvenes? Visitamos el campo a través de Google Street View. ¿Está bien? Esto que aparece en la calle, vamos y oramos en el campo misionero con el misionero, en la entrada del pueblo, quizás en la plaza, después cerca donde vive, oramos por las autoridades. Nos podemos conectar. Y en este tiempo de pandemia también podemos apoyar a nuestros misioneros en forma remota. Hospedaje, ¿por qué no? Después está, a ver si aparece, ahí está el cuidado pastoral, consejería, personal ministerial, el vínculo con la congregación, visitas en el campo. Qué importante es las visitas en el campo. Está bien, pasa de ayuda. Y el cuidado profesional. ¿Tenés una profesión? ¿Sos contador? ¿Sos dentista? ¿Sos peluquera? ¿Sos peluquero? Mecánico? Lo que sea. Podemos ayudarlos de alguna manera. Y las entidades misioneras, como en el caso de OM, el cuidado logístico para ante un caso importante que pueda salir, o otros misioneros con experiencia para acompañarlo en el campo. Miren, para terminar, es decir, como enviadores y como parte del rol nuestro, tenemos que entender de que Dios nos creó con dones y talentos. Y quizás puedes decir, bueno, pero yo no estoy llamado a ir a la China, o a la India, o a la Ventana 1040. Pero estás llamado a enviar. Estás llamado a involucrarte con tus dones. Y ¿saben qué? Yo estoy de este lado de la cuerda. No soy de los que han salido a la obra misionera. Aunque estos últimos, les diré, meses, he aprendido que mi trabajo es mi campo de misión. Y es ahí donde tengo que estar. Gracias a Dios pude por laboralmente estar en algunos países de la Ventana 1040, a compañeros de trabajo que quizás no tienen, nunca van a conocer a un cristiano. Les regalé a uno, y los tengo en el WhatsApp, una Biblia en árabe. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos, de alguna manera, tenemos que involucrarnos en la Gran Comisión. Porque Hechos capítulo 1, verso 8 no es primero Jerusalén, termino Jerusalén, después termino Samaria, sino que es simultáneo. Mientras tanto, acompaño. Y quiero terminar leyendo la carta de un misionero a su equipo de apoyo. Les recomendé 3 libros, ¿no? El primero es Sirviendo al enviar obreros, de Neil Pirolo. El segundo es la historia de Guillermo Carey. Al principio, los que quizás entraron más tarde, no lo vieron, les recomiendo este libro, es excelente. Dispersado se llama, por lo tanto ve y lleva tu trabajo contigo, de Andrew Scott, es el director de OM en Estados Unidos. Y por último les recomiendo un libro, el mejor, la Biblia, y vamos a leer la carta de un misionero a su equipo de apoyo. Y acá me siento muy identificado con uno, que es Juan Marcos. En Hechos lo pueden ver. Un joven que dijo, sí, voy a ir, te voy a acompañar, Pablo, vamos a donde sea. Salió cuando vio como las dificultades, se volvió. Después se acuerdan, Pablo y Bernabé tuvieron tal discusión que dijeron, vamos a llevarlo a Juan Marcos. Pablo dijo, no, al que nos dejó a pata, déjalo ahí. Y Bernabé dijo, no, pastoralmente se lo llevó a Juan Marcos. No sé qué habrá pasado en el medio, pero algo pasó en la vida de este muchacho Juan Marcos. Pablo, tomando a Silas, sigue en su próximo viaje misionero, y Bernabé se va con Juan Marcos. Pero al final de los días del apóstol Pablo, el apóstol escribe una carta a su equipo de apoyo. Está en 2 Timoteo.
Y miren lo que dice. Miren, se los voy a leer y piensen por favor en las áreas que estuvimos viendo. Oración, económica, apoyo económico, logístico, emocional. ¿Está bien? Piensen en esas áreas. Dice así, 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme. Amigo, necesito que vengas y me acompañes acá. Visítame cada tanto. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Un profesional, era un médico. Acá está acompañándome. Y miren lo que dice. Tomalo a Marcos. Tráelo contigo. Me es útil para el ministerio. Pablo, ¿qué te pasa? Si hace unos años dijiste, ni lo traigas. No. Ahora lo necesito. Ahora es útil para el plan de Dios. ¿Saben quién es este Juan Marcos? El mismo que dijo, abandonó todo. Después escribió el libro de Marcos, el Evangelio. Juan Marcos. Y Pablo dice, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas, miren la parte logística, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos, el equipo, a ver, mándeme un par de... había un chico del barco que es amigo nuestro de muchos años, hace muchos años, ¿no? Decía, mándenme el gráfico, decía. quería leer, muchos de ustedes son jóvenes, no saben, la revista de fútbol quería. Y le mandamos la revista de fútbol. Mándenme el gráfico, decía. Bueno, acá, mándenme los pergaminos. Verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y seguramente Pablo se acuerda de las oraciones de los hermanos apoyándolo. Y todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, estamos llamados a ocupar un rol específico en el plan de Dios. Y sabes que quizás tengas muy corta edad, estás en la facultad, o estás en el secundario, o decís, ¿en qué puedo ayudar yo? Dios te dio dones y talentos. Y te dejo esta última frase. Tenés todos los recursos, todo el dinero, todos los talentos, todos los dones para cumplir la voluntad de Dios hoy en tu vida y ser parte en el plan global de Dios para que la tierra sea llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar.